Buenas noches, Shalom, ¿cómo estás? Que el Padre te bendiga. Estamos en otro estudio. Vamos a ver en esta noche las 7 dispensaciones en la Biblia. Vamos a ver un poquito qué son las 7 dispensaciones y cuál es el origen de esta teoría o de este sistema de estudio bíblico, porque cuando hablamos de las 7 dispensaciones, lo que estamos hablando es acerca de la forma de estudiar la Biblia desde el Génesis a Apocalipsis. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Padre por este tiempo y por este estudio. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias, te pedimos que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche, todo aquel que pueda verlo, y que este mensaje pueda traer claridad, pueda traer bendición, y que toda doctrina errada o todo punto doctrinal errado pueda ser sacada de cada uno de mis hermanos y que pueda ser de bendición este mensaje. En el nombre de tu Hijo Yahshua te doy gracias y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver en esta noche las 7 dispensaciones en la Biblia. Y para entender un poquito, cuando hablamos de la dispensación, se refiere a una palabra que puede abarcar como tiempo. O sea, 7 tiempos, la palabra correcta sería 7 tiempos bíblicos, 7 tiempos en la Biblia. Por ejemplo, la palabra en el hebreo, refiriéndose al tiempo de Yahweh, es Kairos, y el tiempo humano es Cronos. Entonces, cuando hablamos de las 7 dispensaciones en la Biblia, estamos hablando de 7 tiempos, 7 cronos que Yahweh creó sobre la humanidad. Desde Génesis, en el huerto del Edén, hasta el final del milenio, del 7º milenio. Fíjense que cuando uno habla del milenio, se refiere a 1000 años del reinado del Mesías, pero en realidad son 7 milenios, bíblicamente hablando. Hace un tiempo atrás yo di un estudio que se llama Shemitah, que Shemitah es el conteo bíblico desde la creación, desde el huerto del Edén, hasta el final del 7º milenio. Es decir, Shemitah cuenta un conteo bíblico con un calendario hebreo bíblico hasta el final del el milenio del reinado del Mesías. Entonces, cuando hablamos de las 7 dispensaciones, estamos hablando de 7 tiempos que Yahweh determinó sobre la creación. La palabra dispensación viene del griego, que significa oikonomía, que significa administración, o en sí repartición. Pero la palabra correcta sería tiempos, los 7 tiempos de Yahweh. Entonces, cuando entendemos que la Biblia fue determinada, o el tiempo del ser humano fue determinado en 7 tiempos, podemos ver que el número 7 es el número de Yahweh. El número 7 es el número santo, es el número divino. 7 es un número bíblico que Dios determinó sobre su creación y sobre su pueblo. Entonces, cuando hablamos de las 7 dispensaciones, estamos hablando 7 tiempos bíblicos y también sobre la humanidad. Y vamos a ver que, digamos, el origen de este sistema o de este estudio de la dispensación fue en el siglo XIX a través de el famoso Nelson Darby, que era un predicador, por lo cual él empezó a enseñar el sistema o la forma de ver la Biblia en 7 tiempos, en 7 dispensaciones.
Y la primera es el Edén. Esa es la primera dispensación o el primer milenio. A mí me gusta decir el primer milenio, son 7 tiempos, 7 milenios. La primera etapa es el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? En el Edén, Yahweh crea el Edén y crea al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre, de la costilla del hombre, crea la mujer. Y podemos ver ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dijo: y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y tenga autoridad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y sobre toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que Yahweh le da la autoridad al hombre, y el hombre puede ejercer autoridad sobre toda la creación. Adán fue el que le puso nombre a toda la creación. Entonces, podemos ver acá que la primera dispensación o el primer tiempo de la humanidad y bíblico fue el Edén, donde ahí nació el pecado en la humanidad y en la creación. A través de Eva, de ser engañada por la serpiente, que era el mismo Satanás, el ángel caído, ahí es donde el pecado entra en Eva, y luego Eva comparte ese fruto prohibido que habla la escritura ahí en Génesis, y, Adán come de ese fruto también, que no podían comer, porque Yahweh les dijo: de todo fruto pueden comer, menos el árbol del conocimiento del bien y el mal, sabiendo que ahí estaba Satanás, porque Satanás, Lucifer, él, conociendo el bien, hizo el mal. Y el hombre se equivocó, el hombre pecó, el hombre perdió la eternidad, perdió la santidad, y al perder la santidad te separás de Yahweh, te separás de Dios. No podés tener una relación cuando estás en pecado. ¿Por qué? Porque el mismo pecado nos separa del Creador. Entonces, cuando vemos que a través del Edén el hombre cae en pecado, cae en desobediencia, y a la misma vez toda la naturaleza es corrompida por el pecado hasta el día de hoy. Luego nace Caín y Abel. Caín mata a Abel porque tuvo celos de la ofrenda que le dio a Yahweh. Y Yahweh, por misericordia, le da un tercer hijo llamado Set. Y ahí es donde se abren las dos genealogías bíblicas que podemos llegar a estudiar. Entonces, esa es la primera dispensación o el primer tiempo, que algunos lo llaman el tiempo o la dispensación de la inocencia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, muchos teólogos y predicadores dicen que eran inocentes. Y yo creo que ellos obviamente fueron engañados, porque la mujer lo primero que dijo fue: la serpiente me ha engañado. Entonces, vemos la primera dispensación, que es el Edén. Ahora vamos a entrar a la segunda dispensación. Podemos ver que luego, antes de entrar a la segunda, vamos a leer acá, que quiero agregar algo, Génesis capítulo 3, versículo 24, cómo termina, digamos, la primera etapa o el primer milenio o primer tiempo, la primera dispensación. Yahweh saca al hombre del huerto del Edén. Entonces echó pues al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que revoleaba de un lado al otro para guardar el camino al árbol de la vida. O sea, que Yahweh no permitió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida recibirían eternidad, y a la misma vez el ser humano sería pecador para toda la eternidad. Entonces es interesante saber esto. Por eso Yahweh mandó un ángel con una espada de fuego
que la espada de fuego representa la Torá, la palabra de Yahweh, cubriendo el árbol de la vida. Mañana voy a estar hablando, si el Padre lo permite, de lo que sería el gran trono blanco de Yahweh. El gran trono blanco de Yahweh, donde voy a estar hablando del libro de la vida y también el paralelo que tiene con el árbol de la vida. Y es muy interesante eso. Entonces, vamos a entrar a la segunda dispensación o el segundo milenio o segundo tiempo, que sería el antidiluvio. Se puede describir de esa manera, antidiluvio. O sea, antes de que Yahweh mande el juicio sobre la tierra. Y está en Génesis 3, 22. Génesis 3, 22. Dice, y dijo Yahweh, el hombre ha venido a ser uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y también, por lo cual, no comerá del árbol. Bueno, eso ya lo leí recién. Vamos a ver ahora el versículo 22. 3:22, perdón, 7:23, me equivoqué. 7:23, porque recién había leído el de el Edén. 7:23. Génesis 7:23. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo fueron borrados de la tierra, solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Algunos teólogos o predicadores lo llaman la segunda dispensación o el segundo periodo, la llamada conciencia. ¿En qué sentido? Entre el bien y el mal. O sea, desde que Adán y Eva salen del huerto del Edén hasta que se desata el juicio de Yahweh sobre sobre la humanidad en ese entonces, a través del diluvio de lo que sería el arca de Noé. Entonces, la segunda dispensación o el segundo tiempo bíblico que podemos llegar a entender es cuando sale Adán del huerto con Eva hasta que cae el diluvio. Ahora viene una tercera etapa sobre la humanidad, un tercer milenio, un tercer tiempo, una tercera dispensación, que sería el post-diluvio, o sea, después del diluvio. Y ya ahí gobernaría el hombre sobre la tierra. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 11 sobre la tierra que el hombre formó la torre de Babel. Génesis 11, versículo 9. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Hizo Yahweh, esparció diferentes lenguas para que el hombre se confundiera y se dispersara sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque Yahweh veía que se habían puesto de acuerdo y que estaban edificando una torre tan alta que ya estaban haciendo algo que no estaba dentro de la voluntad de Yahweh, porque ellos querían llegar a donde estaba Yahweh. Entre otras palabras, el hombre pecador ya, contaminado por el pecado, quería hacer lo mismo que su padre Satanás, porque Satanás quiso llegar a estar donde Yahweh estaba, en su trono. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que ya en la tercera dispensación o el tercer milenio tiempo, vemos que fue la torre de Babel. Por otro lado, podemos ver también que el cuarto milenio, la cuarta dispensación, se le llamaría los patriarcas. Los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los padres del pueblo de Israel. O sea, Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, que era una tierra sumeria babilónica,
que después de la Torre de Babel viene la antigua Babilonia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, y a través de esa antigua Babilonia nacen otros pueblos babilónicos, y dentro de ellos fue Ur de los caldeos. Los caldeos fueron una de las poblaciones más antiguas de la Biblia y de la historia humana, que de ahí salió Abraham. A través de Abraham, Yahweh le da una promesa a él de que tendría un hijo. Su esposa, siendo estéril, le dijo que tendría un hijo y fue llamado Isaac. Luego Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, que eran hermanos, que ya desde el vientre de la madre se peleaban. Esaú era el mayor, Jacob era el menor. Y Jacob termina comprando la primogenitura de Esaú por un plato de comida. Y esa bendición del hijo pródigo, primogénito, porque en el pueblo hebreo siempre el primogénito recibió la bendición del padre, Jacob la recibió. ¿Y Yahweh qué hizo? Tuvo que pagar esa consecuencia a Jacob, pero luego Yahweh lo cambió de nombre, lo bendijo y lo levantó. Y fue llamado Israel. Entonces, cuando hablamos de los patriarcas, hablamos de Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob sería Israel, y de Israel, que fue cambiado su nombre, nacen los 12 hijos, y de ahí saldrían las 12 tribus de Israel. Y esto lo podemos ver en la cuarta dispensación o el cuarto milenio dentro de la era bíblica histórica de la humanidad. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bíblico acá. Génesis 12, llama Yahweh a Abraham. Y luego vemos también que, así como llama a Abraham, llama a Isaac y a Jacob. Ahora, una vez que Yahweh escoge a Abraham, a Isaac, a Jacob, de Jacob las 12 tribus, tenemos que saber también que luego la historia es que José era hijo de Jacob y él fue vendido como esclavo con los hermanos. Llega a Egipto, luego Yahweh hace que pase un desierto y luego Yahweh lo levanta. Y ese hombre, José, llega a ser gobernador de Egipto, que luego sus hermanos y aún su padre vuelven a Egipto por necesidad de alimentos y terminan se reconciliando con él y viviendo con él. Pasan los años, pasan las décadas, pasan los faraones, el pueblo hebreo vive esclavo. De tal manera entra en una esclavitud. Vivieron 430 años en Egipto y 200 años vivieron esclavos. A partir de ahí podemos ya ver que entraría un libertador que fue Moisés, que a través de Yahweh lo llama Moisés, le dijo que iba a sacar el pueblo hebreo de Egipto. Sale el pueblo hebreo de Egipto por las plagas, por los juicios de Yahweh, hasta llegar al monte Sinaí. Y ahí entraría el quinto milenio o la quinta dispensación o el quinto tiempo, que sería la Torá. Muchos de nosotros lo conocemos como la ley, pero ahí Yahweh le da las instrucciones, las leyes, los mandamientos al pueblo de Israel. Y dice Éxodo, versículo 19, versículo 8, dice el pueblo, y dijo el pueblo al Creador, haremos todo lo que nos digas. Ahí el pueblo hizo un compromiso, una ketubá con Yahweh. Recuerden que después el pueblo cayó en pecado, cayó en adulterio, se equivocó. Y entonces podemos ver que ahí está la quinta dispensación. Ahora, llega una sexta dispensación. Y acá es donde quiero aclarar algo. Acá es donde quiero aclarar algo que lamentablemente en la iglesia cristiana nos han enseñado mal. Es decir, que la sexta dispensación o el sexto tiempo o el sexto milenio, que ya estamos viviendo ese sexto, que ahora voy a estar dando más información con respecto al sexto milenio o al sexto tiempo,
Muchos dicen que estamos en la gracia y que la ley fue abolida y que la ley quedó atrás. Y esto es un gran error. Y al tener un gran error con respecto a este tema, muchos mandamientos que son perpetuos por Yahweh, el pueblo de él, la iglesia, no lo está cumpliendo. Por lo cual está en desobediencia y en pecado con Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yahweh en este tiempo? Levantando a su pueblo que está siendo restaurado con respecto a estos errores y llevando la verdad a su pueblo, a las iglesias. Es decir, cuando hablamos del quinto tiempo o la quinta dispensación, que es la ley y la Torá sigue estando vigente. Lo que no nos enseñan es que hay leyes que ya no se pueden cumplir, porque no hay templo y porque el contexto histórico del pueblo ya no está en el desierto. Ahora, hay otros mandamientos u otras instrucciones o leyes que sí hay que cumplirlas, que son perpetuas, como nombrar su nombre y recordar su nombre, como guardar el día de reposo, como guardar las fiestas, que son 7, cómo comer los animales correctos, puros, y no comer los animales impuros. Y en el cristianismo, los padres de la iglesia nos han enseñado de que hoy el Israel espiritual es la iglesia y que eso era para el pueblo de Israel. Pero la iglesia, los ministros y pastores, muchos de ellos no saben el contexto bíblico histórico de Isaías, Jeremías, Ezequiel, de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, sobre las dos casas de Israel. Porque cuando Israel se divide en dos casas, Judá vuelve luego del cautiverio babilónico y Efraín se dispersa en las naciones. Y al dispersarse en las naciones, luego de ser un cautiverio asirio por 20 años, se contaminó de falsos dioses y nunca volvió a su verdadera identidad como pueblo de Yahweh. Hoy Efraín está en miles de iglesias, hoy Efraín está en las naciones y necesita conocer la verdad del Dios de Israel. Entonces, cuando hablamos de la gracia, y ya he hecho un estudio acerca de la Torá o la ley y la gracia, ya he hablado de esto, y en Gálatas y en Romanos, Pablo aclara de que la ley es maldición, pero refiriéndose a la ley del pecado, no a la ley de Yahweh. La Reina Valera, lamentablemente, tiene malas traducciones, palabras incorrectas que meten todo en una sola palabra y también malas traducciones. Entonces tenemos que ir al hebreo bíblico para entender de qué se trata. Cuando Pablo habla en Romanos y en Gálatas de que habla de la ley, está la ley de los mandamientos de Dios y está la ley refiriéndose a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Qué cosa? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El Mesías vino y nos pagó esa deuda, pagó el precio de la muerte, por eso Él tuvo que morir y Él resucitó. Por lo cual, Él nos dio gracia. ¿Por qué? Porque recibimos un perdón de pecados para siempre sin merecerlo. Y también recibimos salvación sin merecerlo. También recibimos reconciliación con el Padre sin merecerlos. Y también recibimos relación con Él, con Yahweh, con el Padre Celestial, por medio del Mesías, a través del Espíritu Santo. Entonces, el sexto milenio o el sexto tiempo o la sexta dispensación es el tiempo que comenzó cuando el Mesías dio su vida en la cruz. Ahora, ¿cuándo termina esto? Cuando el Mesías regrese por segunda vez. Y hoy las señales cada vez están más fuertes anunciándonos la segunda venida del Mesías. Entonces, fíjense que dice Juan 1:17, dice, y la ley fue dada al pueblo por medio de Moisés.
los judíos dicen que es la ley de Moisés. Error. Es la ley de Yahweh a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. Es decir, el Mesías nos trajo gracia. Ahora, quiero que entiendan algo. No una gracia para hacer lo que se nos canta. No una gracia para que pequemos total, Jesús nos perdona o el Mesías nos perdona. No. Gracia es sobre la salvación. Sobre el perdón de pecados, sobre la salvación, sobre la reconciliación con Dios y la relación con Dios. A través del Mesías podemos ver que Él fue el segundo Adán, dice Romanos 5. Él pudo reconstruir y hacer nuevo lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Así como Adán y Eva caminaban con Yahweh en el huerto del Edén, hoy tenemos la misma posibilidad a través por medio del Mesías y a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la sexta dispensación, la gracia se refiere al sacrificio del Mesías. No que todas las dispensaciones anteriores nos sirvan o que los mandamientos de Yahweh nos sirvan. Entonces, cuando leemos Efesios 2, claramente dice, somos salvos por gracia. Somos salvos sin merecernos, por medio de la fe, a través del sacrificio del Mesías. Y luego entramos en el séptimo milenio, que es el famoso milenio de Apocalipsis 20, que ya lo hemos estudiado, donde el Mesías reinará 1000 años sobre con su esposa, ¿no? Ahora, fíjense en que en el séptimo milenio comenzaría cuando el Mesías venga y levante a su novia, se desate el Armagedón en Israel, y ahí, luego del Armagedón, estén las bodas del Cordero, y luego vendría el milenio. El milenio, para que entendamos, es el año de bodas, de casamiento del Mesías y su esposa, Israel. Es Israel espiritual. Por eso yo siempre enseño de que no es una denominación, no es una iglesia, es un pueblo, es un cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Salvador, es el Israel de Yahweh. Es Israel por medio de la fe de Abraham y por medio del sacrificio del Mesías. Por eso somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Mesías. Entendiendo esto, también entendemos, y esto ya lo he enseñado, de que el reino milenial será en el cielo, no en la tierra. Nos han enseñado mal. Ahora fíjense, Efesios 1, versículo 9 dice Pablo, el Mesías nos dio el misterio de su voluntad, el reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Miren lo que Pablo dice acá. ¿De qué está hablando? De las 7 dispensaciones. Dice Pablo, el Mesías nos dio el misterio de su voluntad. ¿Cuál era el misterio del Mesías? ¿Cuál era su voluntad? Morir por ese Israel que pecó, que se alejó de Yahweh, por esas 2 casas. Por eso la salvación vino a través del Mesías, no solo por la casa de Judá, por Efraín, y todo por aquel que quiera creer en él. Por eso dice Mateo, el que crea en el Mesías será salvo, mas el que no crea en él ha sido ya condenado. Entonces cuando él dice acá, Pablo, él reunirá todas las cosas en su cumplimiento en los tiempos establecidos. O sea, todo está establecido. Cuando la Escritura dice, Yahweh, el Dios de los cielos, predestinó todas las cosas, se refiere a que todo lo preparó de antemano. Y quiero decir esto con respecto al sexto milenio o en la sexta dispensación, que es la gracia a través del sacrificio del Mesías.
Cuando uno estudia el Shemitah, que es el conteo bíblico, el calendario hebreo bíblico, nos damos cuenta que estamos llegando ya al año 6000. El año que viene, alrededor entre marzo y abril, quizás mucho esto les cueste entender, pero bueno, estudiando se entiende, entraríamos ya en el sexto milenio, o sea, sexto milenio refiriéndose a terminar este periodo del sexto milenio. Los judíos, por ejemplo, tienen un calendario llamado judío Hillel, calendario judío Hillel, que es el calendario comercial y judío que la mayoría conocen. Ellos están en el 5779, pero ellos no cuentan los años que tuvieron en cautiverio babilónico. Pero cuando uno hace el conteo, estamos ya llegando al año 6000. ¿Qué quiere decir esto? Que ya llegando al año 6000 significa que el sexto milenio ya se está cumpliendo. Entonces, el Mesías puede venir pronto a través de las señales que él habló en las Escrituras. Entendiendo esto, entendemos que falta poco para que se cumplan todas las profecías y que Apocalipsis está a punto de desatarse lo que todavía no se desató, que son los juicios de Yahweh. Entonces, para poder entender las 7 dispensaciones, tenemos que entender que son 7 tiempos y 7 milenios. El Edén, el diluvio, la torre de Babel, los patriarcas, la Torá, la gracia, el milenio. 7 tiempos, 7 dispensaciones. Ahora, para terminar, es importante entender, que esto lo vamos a ver dentro de unas semanas, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 habla de un octavo tiempo. No de un octavo milenio, de un octavo tiempo. Y ese tiempo es el Kairos de Yahweh. Es un tiempo que no es el tiempo que nosotros conocemos, que es eternidad. Yahweh creó 7 tiempos sobre su creación. Cuando termine el milenio, dice Apocalipsis, que el Hijo le entregará toda autoridad y su reino al Padre. Y a través de eso, cielo nuevo y tierra nueva habrá. Y descenderá una nueva Jerusalén desde el tercer cielo a una tierra nueva y a un cielo nuevo. ¿Cómo se llama eso? El octavo tiempo. Que eso es eternidad. Ahí Yahweh habitará con su hijo y con su esposa para la eternidad en la nueva Jerusalén, el Israel de Yahweh. Entonces, cuando entendemos las 7 dispensaciones, entendemos que son 7 tiempos. Y el error que nos han enseñado durante siglos, que la gracia sustituyó la Torá, la ley, y esto no es así. Todas son importantes y todas son vigentes, porque tenemos que recordar que desde el primer milenio, la primera dispensación de Adán, hasta el séptimo, que es el reino milenial, todas son importantes y todas están unidas en la historia de la humanidad. Y el octavo tiempo es la eternidad. Así que hasta acá el estudio de esta noche, que ya bendecimos el nombre de Yahweh. Gracias por estar conectados ahí. Gracias, internet anda mal, se corta. Así que gracias, hermanos. No sé si tienen alguna duda, consulta para hablar de este tema. Quizás algunos ya conocían de las 7 dispensaciones, quizás otros no, pero quiero decirles que este estudio es importante entender porque es un panorama amplio de lo que es la Biblia. Y cronológicamente estamos ya llegando al final del sexto milenio para comenzar un séptimo milenio, que ese final del sexto milenio es la segunda venida del Mesías. A través de la segunda venida del Mesías empezaría un séptimo milenio, que sería el reinado milenial del Mesías, el Hijo de Yahweh.
Así que, shalom hermanos, y que tengan buenas noches. Nunca dejen de orar por el ministerio, la Senda Antigua, por mi vida. Gracias por el apoyo, por las oraciones. Sé que muchos hermanos lo oran y piden al Padre para que el Padre pueda llevar a cabo este ministerio. Así que les agradezco de todo corazón. Que Yahweh les bendiga y nos vemos seguramente mañana en nuestro estudio. Shalom.